El concepto de grupo es un concepto que estuvo subyacente en la mente de la humanidad por 2000 años, hasta que en el siglo XIX se escribió, formalmente en términos matemáticos. Donde estuvo presente en la humanidad fue en muchos lados. Siempre lo que se miraba es, uno conoce lo que son las isometrías, o sea, las transformaciones rígidas del espacio en sí mismo, o de un plano en sí mismo, que son funciones que preservan distancia y ángulos. Entonces, en las iglesias se construían de que tuvieran algún tipo de simetría, que es un ejemplo de transformación rígida. Pero lo que realmente, ¿cómo se relaciona eso con grupo? Uno mira, se para frente a una iglesia y mira, determina todas las isometrías que transforman el frente de la iglesia en sí mismo. Por ejemplo, una iglesia muy sencillita va a tener será su techo y las paredes. Entonces, isometrías que tiene es, por ejemplo, piensa en un plano vertical aquí a la puerta. Entonces, la reflexión con respecto a ese plano es una isometría de la iglesia. Y no, esta iglesia no tiene mucho más que eso. Hay iglesias más exóticas, pero en vez de pensar en ejemplos de toda la iglesia, pensar en la roseta de la iglesia. Aquí en la ciudad de Córdoba hay rosetas en la iglesia de los capuchinos, en la iglesia de salesianos, y en la ciudad de Villa del Rosario hay una iglesia con una hermosa roseta. Esas rosetas constituyen, una circunferencia, un círculo donde se han marcado rayos, y los trozos de pisa, todos tienen el mismo ángulo. Y entonces uno ahora calcula las rotaciones con centro en la roseta que transformen la roseta en sí misma. Entonces una va a hacer la rotación de centro, el centro de la roseta y el ángulo alfa. Otra, la de ángulo 2 alfa, porque eso también lo lleva en sí mismo. Otra, la de ángulo 3 alfa, y así ángulo 4 alfa. Y si la roseta tiene 8 o 10, digamos 10 pedazos, va a tener 10 transformaciones rígidas que llevan la roseta en sí misma. Se ha descubierto que hay frisos en la Alhambra que también están presentes en las pirámides de Egipto, y el número de esos frisos no es cualquiera, sino 17. Y eso clasifica, aunque la prueba formal de eso, cuáles son lo que se llaman los grupos cristalográficos del plano. Que son grupos, uno piensa en algún dibujo, ya no como la iglesia, sino un dibujo infinito, que podría ser un embaldosado, todas las baldosas de la misma medida, y piensa en las isometrías que mueven el dibujo en sí mismo. Y este es el ejemplo más sonso, digamos, el más fácil, que tiene traslaciones así y traslaciones verticales. Y tiene alguna más. Pero hay otros dibujos con grupos mucho más ricos en estructura. Lo increíble es que los 17 dibujos, los hicieron los egipcios y los reprodujeron en la Alhambra. Y la matemática de eso, la determinación formal de los grupos cristalográficos, fue hecha por un químico francés, Bravais, que curiosamente fue compañero de ingreso en la École Normale Supérieure de Évariste Galois, quien fue quien definió formalmente grupo allá por los comienzos del siglo XIX.